Ok. Hola, ¿qué tal? Soy Nora Cruz Millán, facilitadora de la información para despertar conciencia. En mi canal doy temas con el cual nosotros estamos aprendiendo y al mismo tiempo esto nos ayuda a expandir nuestra conciencia para ser otras personas, para entender situaciones de la vida. Y esto nos hace a nosotros ser como llevar la vida eh, con esa conciencia de tal manera que comprendamos las situaciones, ¿sí? Entonces mi canal se llama Despertando Conciencia en YouTube, se llama Despertando Conciencia.NoraCM y también estoy en YouTube, Despertando Conciencia. Bueno, quiero compartirles un tema que yo tenía un concepto limitado sobre lo que es el duelo. Yo entendía que el duelo era aquello que se sentía dolor por la muerte de alguien, ¿sí? Y resulta que leyendo información que encuentro para expandir mi conciencia, resulta que encontré que el duelo sí es un proceso, el duelo es un proceso bastante de intenso dolor. Y no solamente es por la pérdida de un ser querido, sino que también es por la ruptura de parejas, ya sea porque son relaciones tóxicas o por alguna situación. Relaciones tóxicas también de familias, entre hijos, entre hermanos. Esa ruptura, el que no la acepta, pues sufre un duelo. Separaciones entre hijos y padres, familiares, separación geográfica o separarse de un espacio a otro, que también es un duelo. También porque hay personas que su imagen social, si han tenido un fracaso, su imagen social les afecta por pérdida de cosas, también de mucho valor, también por pérdida de sus animalitos que tanto aman. Entonces, esto es el duelo. Cuando nosotros empezamos a entender esto, pues podemos llevar la situación con conciencia, ¿ya? Según los especialistas, los expertos en psicología, psicoanálisis, ellos identifican 5 fases que las personas pasan por este proceso de duelo. Está la fase de la negación, la fase de la ira, la fase de la negociación, la fase de la depresión y la fase de la aceptación. En la fase de la negación es cuando las personas no aceptan que ese ser querido ha fallecido o se ha separado, no lo aceptan, prácticamente no se aíslan también, ellos idealizan, ellos no ven la realidad, ellos no lo aceptan, no ven la realidad de que eso pasó. Y la fase de la ira, las personas se sienten impotentes, no pudieron solucionar lo que pasó y también se encierran y le echan la culpa al entorno, le echan la culpa a sus familiares. La fase de la negociación es una fase más bien como idealista. Es como cuando las personas quieren como cambiar, revertir la situación y empiezan como a hacer preguntas de qué pasaría si yo si hubiera hecho esto, o si hubiera hecho, mejor si hubiera hecho esto que lo otro. Es hacer interrogantes como para tratar de tener unas estrategias y se hubiese evitado eso que pasó. En la fase de la aceptación es una fase donde ya empiezan a entender esa pérdida, a comprender esa pérdida, empiezan a tener como una recuperación, recuperan la capacidad de la experiencia, de empezar a sentirse alegres, a disfrutar. Es una aceptación de lo ocurrido. Entonces, cuando los expertos dicen que se vuelve tan difícil, hay unos casos tan difíciles que es cuando las personas que han dependido totalmente de ese ser querido que se ha separado o que ha fallecido,
dependieron totalmente, o antes de que esa persona se separara o falleciera, habían tenido como unas ansiedades o depresiones. Entonces esto se les vuelve más complicado. Eso sí es un caso muy complicado, drástico, de un tratamiento muy especial. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros conocemos esto, dicen los expertos de la psicología, que estas fases, tú no necesitas vivirlas así como tan puntualmente. O sea, no es que se desarrollen así en este orden que yo les comenté, o que se tengan que cumplir todas, no, sino que esas fases son individuales. O sea, para cada persona es individual y en sus momentos diferentes. No necesariamente lo que me pase a ti o a la otra persona o a tu familiar o a tu amigo con ese duelo tiene que ser esa misma fase para ti, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros llevar este duelo? De esta manera es, si la persona quiere hablar, quiere desahogarse con alguien, con su médico, con una persona que sienta confianza, con quien quiera desahogarse, pues hablarlo, expresar ese dolor, desahogarse. Pero por ejemplo, si la persona no quiere, no le gusta, no le nace desahogarse, lo más recomendable es que se ocupe en actividades grupales, que salga, que esté en actividades grupales, y consideran que es que la responsabilidad de cada uno de nosotros, tomar nosotros esa decisión. Somos responsables, cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio proceso. Entonces tenemos que ser activos y tomar la decisión. Entonces, nosotros entender esta situación, no es que sea el duelo inevitable. En conclusión, el duelo es sentir nosotros ese dolor, ese proceso de sentimiento. Eso ayuda a estar en una introspección, a llorar, al llanto, que ayuda a eliminar esos factores. Empezamos a trabajar con la aceptación, a entender el proceso, a adaptarnos. Es muy importante nosotros sentir eso que es tan normal, tan normal. Entonces, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, él dice que el duelo siempre está en una estructura que se utiliza, en la cual identifica el objeto perdido, y que para eliminarlo se debe utilizar una terapia, trabajar con una terapia de duelo. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que teniendo toda esta información, entendiendo que es un duelo, que es un concepto amplio, ocasionado por diferentes factores que les mencioné al principio, saber cómo llevarlo, y entender que es un proceso natural, pero que no nos podemos quedar en el dolor. O sea, no nos podemos quedar allí totalmente, porque tenemos que hacer proceso, esa parte activa en el proceso, y decidir que es el tiempo. No es solamente el tiempo, es nuestra decisión para salir de él. Y si hay herramientas que nos ayudan a salir, pues qué mejor que utilizarlas, ¿no? Entonces, yo como facilitadora de barras, también es una terapia, es una técnica energética que ayuda con estos procesos, que ayuda a trabajar en la parte del cerebro, a eliminar esas partes, puntos y consideraciones del sufrimiento, y nos ayuda a identificar y a concientizar. Entonces, esto se los brindo de todo corazón, y si les gustó mi video, dale un like, porque YouTube ayuda a que mi video se comparta. Bueno, hasta pronto, y les seguiré hablando de más temas.